y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Más cordial bienvenida a 2020, la pandemia, y pues como siempre, como todos los jueves, tenemos el honor en www.aristeguinoticias.com de darle la bienvenida a su espacio, que realmente ya no requiere una bienvenida porque pues es su programa, es una emisión especial que es para mí y para el portal www.aristeguinoticias, pues un privilegio poder conversar con usted nuevamente, doctor Enrique Dussel, en esta emisión en el que el virus y la factibilidad, el principio ético de lo posible es el tema. Ya usted me adelantaba algunos puntos de este tema tan vasto y pues explorará varios campos. Hay mucha gente interesada en escucharlo, en saber qué es lo que usted piensa en este periodo de crisis, que muchos los verán, los momentos que vivimos como tal vez infranqueables y tal vez también como insuperables, pero usted nos ha dado varias rutas para explorar nuevos paradigmas. Y le agradezco mucho nuevamente, doctor, un gusto saludarlo y lo escucho. Muchas gracias, Marcos, por esta posibilidad de poner un tema hoy, parece más difícil, pero es muy simple y intentaré explicarlo. Sí, es el virus y el tema de la factibilidad, que es un principio ético, porque cuando se habla de ética, es normal hablar de la honestidad, es el respeto a la ley, el cultivar los valores, pero hay principios fundamentales que están debajo de esas virtudes. Y uno, ya lo he enunciado, es que un acto, una institución, un estado, una etapa de la historia es buena, es justa, si afirma la vida. Si está organizada a la destrucción de la vida, no puede ser bueno, es malo. Y este es el principio fundamental material de la ética, de tal manera que la afirmación de la vida es primero que todo, porque si morimos, ya no hablemos más de nada, ni de ética, ni de política, ni de nada. Se terminó, desapareció el Homo sapiens y la Tierra tendrá vivientes, pero no autoconscientes, que hagan historia. El segundo principio, del cual ya hablé, parece muy abstracto, pero son muy concretos, es que no puede ser bueno un acto que no responda al consenso de la comunidad del que realiza ese acto. Si es un padre, la madre, una hija, un hijo, debe tener el consenso de su familia. Si es miembro de un barrio, tener el consenso y la aprobación de lo que hace por parte del barrio. Si es una nación, pues operar según el consenso de ese pueblo, aún en la cotidianidad según la mayoría, lo cual no significa lo mismo tener el consenso que tener la verdad. Hay diferencia, pero me llevaría largo diferenciar el consenso comunitario a lo que es realmente justo y verdadero, porque una minoría podría tener la verdad y se podría probar en el fracaso de el haber llevado a cabo lo que pensaba la mayoría. Y entonces dirán, esta minoría estuvo en contra y en realidad estaba en la verdad. La verdad y la validez no es lo mismo. Pero ahora voy al tercer principio y ahora tengo otros oponentes, que es si algo que se intenta hacer o una institución
o un Estado, un partido, una empresa, algún acto o institución, se intenta hacer lo que no es posible, no puede ser bueno simplemente porque no es posible. Y entonces va a dar la cabeza contra la pared y va a decir, yo voy a romper con mi cabeza la pared. No es posible, va a romper usted la cabeza y no la pared, porque hay una imposibilidad física de que mi cabeza es más blanda que la pared, y entonces aunque yo intente romper la cabeza con la cabeza la pared, la factibilidad me muestra que lo que voy a romper es mi cabeza. Factibilidad viene del latín factum, y factum significa lo hecho. La H de hacer en castellano era una F. Formosa es una isla que hoy es Taiwán, pero era hermosa y era una F que se transformó en H. Entonces, hacer se escribe con H, pero era con F. Entonces, factible es lo posible de hacer hecho. La factibilidad es entonces la posibilidad de hacer algo. Y es un principio ético. ¿Por qué? Porque si yo intento lo posible, voy a hacer algo malo, porque no es posible. Y por tanto, todo el esfuerzo que voy a poner en hacerlo va a ser perdido. Y va a ser pérdida de vida y de tiempo, porque no es posible. Si yo digo la próxima exposición que voy a hacer en el programa de Aristegui, lo voy a hacer desde la luna, alguien me va a decir, profesor, usted el próximo miércoles o jueves no va a poder estar en la luna porque tendría que hacer todo un proyecto estúpido, insensato, y no sería posible, sería tan caro que es imposible. Entonces, intentar lo posible no puede ser bueno porque no es posible. Pero es un principio ético, porque hay gente, grupos, hasta partidos políticos, que intentan ahora y aquí hacer lo imposible. Y entonces lo que hacen no puede ser justo, porque no es posible. Es el principio de factibilidad. Pero cuidado, ante una posibilidad ética, ya voy a explicar lo que es, y la mera posibilidad sin principios éticos, o es decir, yo voy a hacer lo que me convenga posiblemente, y aunque lo que haga no es ético. Por ejemplo, si en la política tengo un oponente, en vez de convencerlo que venga a trabajar conmigo, o en vez de usar medios éticos y soportarlo como oponente, lo mato. Pues hay gente que piensa que puede matar a sus oponentes. ¿Eso es posible? Sí, claro, tomo un revólver y le pego un tiro. Pero, ¿es ético? No. Porque lo posible debe tener como horizonte los otros dos principios. Yo tengo que afirmar la vida de todos y también de mi oponente y respetar la opinión del otro mientras que no lo haya convencido de hacer lo que yo pienso. Y estos dos principios es lo que delimitan mis posibilidades con respecto a él. O es decir, ni lo puedo matar, ni lo puedo meter preso injustamente, sino que debo convencerlos, y si no logro, bueno,
unir la fuerza de la gente que trabaja por la justicia contra una propuesta injusta. Eso es posible. Quiere decir que la posibilidad debe estar a su vez apoyada o fundamentada en el principio de la vida de toda la comunidad y del oponente, y de obrar en el consenso de la mayoría para que lo que yo hago sea legítimo, aunque sea opuesto a lo que otro piensa. Rosa Luxemburgo, que era una mujer polaca muy inteligente, de la izquierda, decía: el pragmatismo opera todo lo posible sin principios. No, yo no estoy hablando de hacer simplemente lo posible sin principios, no. Desde el principio de la vida y el respeto a la validez de los argumentos, yo tengo que hacer lo posible. Si no lo hago, el acto no puede ser bueno ni justo, porque simplemente no es posible. Eso se llama justamente la posibilidad ética. Y ese es el principio de factibilidad. Hacer lo posible desde los principios normativos o éticos, no desde cualquier principio que yo se me ocurra proponer. Quiere decir que está limitado. Colegas filósofos de la Escuela de Frankfurt, una gran escuela alemana de filosofía, con grandes profesores como Adorno, Horkheimer, también Marcuse y por último Apel y Habermas, con los que yo discutí todavía en vida, hicieron una crítica a la razón instrumental, ellos le llaman, o es decir, una razón que dice: es bueno lo que yo puedo hacer. No, señor. Usted primero tiene que afirmar la vida de la comunidad y de la humanidad. Usted tiene que operar según el consenso y después hacer lo posible dentro de esas limitaciones. Por ejemplo, Bush, el presidente, padre, pudo poner el ejército norteamericano en Kuwait para defender Kuwait contra Irak. Pudo. Puede decir, era factible, puso 150,000 soldados con una aviación tremenda, la gran potencia mundial militar, en un momento de crisis y decadencia de la Unión Soviética, que comenzaba a ser Rusia, con Yeltsin, que era un político de segunda. Fue posible poner el ejército, fue posible tirar abajo a Hussein, pero era justo, era ético. Primer principio, no hay que matar. Y mató a 150,000 iraquíes de un golpe, y luego más de 1 millón, y hasta ahora el pobre Irak está destruido. Destruyó la vida. No cumplió la ética. Segundo, ¿tuvo el consenso de ese pueblo? Por supuesto que no. Los iraquíes estaban en contra de la invasión norteamericana. Segundo principio de la ética, no lo cumplió. Es una invasión injusta. ¿Fue posible? Sí, pero físicamente posible, no éticamente posible, porque no cumplió los otros dos principios. Había que cumplir los tres: afirmar la vida del otro, actuar por consenso y luego recién ver la posibilidad. Yo no estoy hablando de lo meramente posible, sino de una posibilidad ética que afirma principios éticos. Y bien, ¿por qué lo planteo? Porque en México, en este momento, hay un gobierno. Para una extrema izquierda, muchas veces honesta,
pero idealista, e injustamente idealista, porque intenta lo que no es posible. Aunque sea muy honesta y muy buena y tenga buenas intenciones, pero hoy en México no se puede hacer lo que Fidel Castro hizo en 1957 en Cuba, con una situación internacional de tal tipo que él pudo hacer una revolución radical. Claro que no pudo tomar en cuenta que el imperio lo tenía a 100 millas y que le iba a clausurar su revolución y no la iba a dejar evolucionar. Claro, le hicieron, pero geopolíticamente tenía muchas dificultades. Y era una isla, pero un país que tiene límites y no es isla, y está en una situación geopolítica, o es decir, en una situación en que Estados Unidos lo tenemos tan cerca y es tan poderoso, que no es posible hoy llevar a cabo una política que le llamábamos en América Latina el foquismo. O es decir, como Fidel Castro triunfó, entonces los sandinistas, que eran gente admirable, que yo estuve en Nicaragua y apoyo esa revolución, hicieron una revolución. Pero ¿qué pasó? Estados Unidos comenzó una lucha en contra y les mandó los contras, y desde los países vecinos atacaron Nicaragua durante 10 años y no fue vencida la revolución sandinista, pero fue inmovilizada. Y llegó un punto en que el pueblo dijo, esta revolución es buena para nosotros, pero no es posible, porque el imperio tiene tanto poder que al fin se desangró Nicaragua para defenderse y fracasó a tal punto que mire lo que tenemos ahora. Un Ortega, que era comandante sandinista, convertido no por la propaganda norteamericana, sino por los grandes sandinistas del pasado, considerado un gobierno autoritario hoy. No fue posible. ¿Qué significa? Que hay ciertas cosas ideales, pero que no son posibles. Y eso es muy importante en la política, pero también en la ética, hacer la cosa posible con principios éticos y aún pensando en una transformación radical de la realidad, pero no a corto plazo ahora y aquí, sino ir haciendo transformaciones sucesivas para que en el mediano y largo plazo llegue a ser una transformación más radical. Ahí está el problema de la extrema izquierda. La extrema izquierda, que se inspiran en un gran filósofo alemán, Stirner, y, por ejemplo, Bakunin, que también habla sobre el Estado, y entre nosotros John Holloway, dicen, el Estado es intrínsecamente perverso. Es una posesión extrema que no advierte que un Estado perfecto no puede existir, porque el ser humano es finito y no puede hacer nada perfecto. Puede hacerlo perfectible, pero no perfecto. Pero cuidado, no le podíamos pedir a un Evo Morales, que era un gran gobernante, que disolviera el Estado boliviano para entonces ser un revolucionario. No, debía utilizar al Estado
que existe e irlo transformando lentamente para hacerlo un Estado al servicio del pueblo y de los más pobres. Pero eso, a los ojos de una extrema izquierda, suena como reformismo antirrevolucionario. Y así algunos de extrema izquierda critican al gobierno actual en México de ser justamente un gobierno reformista, no revolucionario, y por lo tanto socialdemócrata como en Europa, y entonces no aceptable. Y entonces es disolución del Estado y una especie de gobierno anarquista que nunca se ha organizado, porque es un ideal ético, pero no es político. Pero miren qué casualidad, esta visión de disolver el Estado lo piensa la extrema izquierda, que son pocos, pero en la izquierda pues siempre tienen importancia porque critican a los verdaderos políticos de izquierda como reformistas, como gente que no va al fondo y no se da cuenta que esos que hacen posible las cosas son realistas críticos y no hacen lo imposible, sino lo posible, siendo vecinos de la gran potencia mundial militar, económica y cultural como Estados Unidos. Entonces, yo siempre digo, el ratón tiene que ser mucho más inteligente que el gato, porque si el ratón se equivoca, el gato lo mata. Y si el gato se equivoca, pues se rompe una uña, pero no muere. El ratón sí. Entonces el ratón tiene que ser mucho más inteligente para que el gato no lo pueda matar, porque es más débil. Y entonces tiene que pensar una lucha a largo plazo para debilitar al gato y poder liberarse. Y eso supone no un reformismo, sino un realismo crítico. Pero miren qué interesante, esa extrema izquierda que quiere disolver el Estado porque todo Estado es dominante, coincide con la doctrina neoliberal que el virus ha puesto en jaque, porque el Estado que quiere el neoliberalismo es un Estado mínimo que deje que el mercado gobierne según su criterio del aumento de la tasa de ganancia en manos de muy poca gente. Es el capital financiero. Y eso ha mostrado el fracaso de Estados Unidos, el país más infectado por el virus, porque ha dejado que el mercado luche contra el virus, pero el mercado no va a luchar contra el virus. Lo más que hará es inventar una vacuna para hacer un gran negocio. Y ahí vemos de nuevo la diferencia. Los rusos, que para muchos son los malos del mundo, han dicho, tenemos una vacuna, vamos a ver si es cierto. Pero dicen, si la tenemos, la vamos a dar gratis a todos. Acha, es correcto, eso es ético. Mientras que Estados Unidos quiere comprar esa vacuna y las transnacionales farmacéuticas quieren tener la vacuna porque es un gran negocio, pero entonces va a costar caro y va a venir después. ¿Quién es ético? ¿El que quiere descubrir la vacuna para hacer un negocio o el que quiere descubrir una vacuna para sanar a los enfermos gratis? Esa potencia que decimos es el mal, sale siendo más buena que la potencia que decimos es el bien.
hay un anarquismo de derecha que disminuye el Estado y da todo el poder al mercado. Con Carlos Salinas de Gortari empezó a instalarse en México el neoliberalismo y privatizaron las grandes empresas del Estado, debilitaron al Estado y se lo dieron a la propiedad privada porque era más decente y ética. Ahora vemos que no es verdad, porque Odebrecht es una empresa privada y ellos han corrompido a la burocracia política en México, en el caso de Loyola, de los porque fue presidente de una entidad del Estado que por su propio impulso hubiera dirigido Pemex, pero una compañía privada lo tentó, lo corrompió, le dio dólares y ahora estamos jugando la corrupción en México producida por las empresas privadas. Entonces, el argumento de que el Estado es mal gerente y la propiedad privada es decente se ha venido abajo con el virus. Vemos que también la propiedad privada puede ser injusta y más, es la causa de la corrupción. Y ahora lo que necesitamos es hacer un Estado honesto y decirle a las empresas no pagar el impuesto y tener facturas falsas no es ético. Sean éticos, cerremos las empresas que hacen facturas falsas y paguemos los impuestos, que es el bien común. El virus ha puesto las cosas de nuevo en orden. No son tan buenos los que pensaban que la empresa privada era buena y el Estado malo. Si el Estado fue corrupto, fue por las empresas privadas. Y entonces, la factibilidad no es ni hacer lo imposible de una extrema izquierda que quiere disolver el Estado, pero tampoco es el Estado mínimo para que el mercado gobierne. No, se trata de fortalecer un Estado honesto, no corruptible, y una empresa productiva que en el corto plazo empieza a cumplir con la ética, que pague impuestos, que no haga facturas falsas, y entonces, si el Estado es honesto y las empresas son honestas, por lo menos habrá un primer paso a transformaciones en el largo plazo aún más justas. Quiere decir, y es la primera tanda de reflexiones, que el principio de factibilidad está diciendo: no es imposible un Estado más justo, y por eso no hay que disolver el Estado, sino fortalecerlo y que sea honesto. Y esto sí es posible. Entonces sería un pragmatismo, no, sería un realismo ético, pero quizás no sea revolucionario como lo fue Fidel Castro, que no lo niego, pero digo, hoy, ante la realidad geopolítica y la situación norteamericana, hay cosas que no son posibles. Entonces, el que entra dentro del mundo de lo posible no puede cambiar todo en un día. Tiene que empezar a transformar. Por eso está muy bien la palabra transformación. La cuarta transformación es inmediatamente transformativa, no reformista.
hay que distinguir entre reforma y transformación, pero tampoco es revolucionaria cabal, porque no es posible. Quizás lo sea a largo plazo y no debemos dejarlo de tener como un horizonte a largo plazo, utópico, pero cuidado, no una utopía imposible, sino una utopía posible, pero no ahora. Hay corto, mediano y largo plazo. Y hay posibilidad e imposibilidad. El gran político hace lo posible en el corto plazo y no puede ser revolucionario. Pero a largo plazo tiene un horizonte más radical de justicia. Pero hoy no puedo querer cumplirlo. Y entonces tiene que usar muchos medios extractivistas. Y algunos periodistas van a decir, es un gobierno extractivista. No tiene hoy a corto plazo todavía claro un proyecto más profundo de transformación que no sea extractivista y que sea más transformador y hasta revolucionario. Entonces hoy los revolucionarios deben ser realistas y hacer lo posible sin ser pragmáticos porque tienen principios. No pueden ser revolucionarios a rajatabla porque tampoco es posible. Y entonces se abre un campo de la posibilidad. Y el actual gobierno es un gobierno que justamente trabaja dentro de lo posible, que toma mucho de lo anterior para no ser atacado de una manera que rápidamente caería justamente porque intentaría lo imposible. Es la primera idea, tenemos que madurarla. Doctor Dussel, es importante, sobre todo porque no se puede evitar pensar en Víctor Toledo hoy, en el diálogo que está usted teniendo con los que nos escuchan y por supuesto en esta emisión en general, que hoy se da a conocer, desde ayer en la noche surgen estos audios y hoy la prensa magnifica lo que Víctor Toledo dijo en un audio, y en ese audio se refiere a la 4T, a una 4T llena de contradicciones, con pugnas internas, y por supuesto él denuncia básicamente la presencia de agentes que van en contra de cualquier proyecto que él ve como el transformador, la agroecología, y lo que él conversó con nosotros, de hecho, en este programa. Le quisiera hacer esta pregunta para volver del corte y, si tiene tiempo, una breve reflexión sobre eso, sin interferir en lo que usted ya tenía preparado. ¿Qué significa para la 4T, uno, que exista una voz como la de Víctor Toledo, en la que se habla de pues contradicciones serias y pugnas internas? ¿Y qué tanto retrasa esa transformación la existencia de agentes como Alfonso Romo y como otros funcionarios que menciona Toledo, esa transformación? ¿Qué tanto la retrasan que estén ahí en el centro del poder? Volvemos de esta pausa y será muy interesante escuchar al doctor Dussel sobre esto. El Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud recomienda cómo lograr un buen trabajo desde casa. Determina un horario de trabajo. Haz una lista de tus objetivos diarios. Elige un espacio cómodo, iluminado y ventilado. Reduce los potenciales distractores. Levántate temprano, báñate y ponte ropa casual. No olvides comer en tus horarios habituales.
Haz pequeñas pausas. Al terminar, realiza algunas actividades relajantes. Ya estamos de regreso en 2020, la pandemia, y por supuesto estamos hablando con el doctor Enrique Dussel. Como siempre es un privilegio. Y pues esa pregunta, doctor, espero que no haya sido muy breve la pausa, pero precisamente habla usted de la transformación de un Estado, de replantear las visiones que se tengan de transformación para entender que esto es un proceso. Pero en este proceso que México vive con una cuarta transformación propuesta por el presidente, y que hoy es el tema precisamente, las contradicciones dentro de la cuarta transformación, y cómo podemos entender que existan agentes como Alfonso Romo, puestos por Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el centro del poder, y que Toledo, también puesto por el presidente, diga: esto no es ya factible, no existe la cuarta transformación como la pensó Víctor Toledo. Muchas gracias. Y debo al programa de Aristegui el haber conocido en el diálogo que tuvimos aquí a Víctor Toledo, y personalmente por los medios del internet, y descubrí una persona que tiene muy claros los principios y efectivamente no piensa de la misma manera que otros miembros del gobierno. Y yo creo que esa contradicción no es ni superficial ni algo intrínsecamente negativo, sino que es propio de lo que otro intelectual, pero también gran político, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que lo tuvimos en el programa, llama las contradicciones inevitables pero creativas. Sí, como es una cuarta transformación, toma lo mejor de la tercera. También había cuestiones positivas. Hubo un Lázaro Cárdenas, y hay muchas cosas que se pueden tomar de las otras transformaciones y también de la tercera. Pero hay cosas que no se pueden negar, pero hay que hacer un puente. Y justamente lo que estoy planteando es que la novedad de la cuarta no puede ser radical en este momento histórico. Hay otros momentos geopolíticos e históricos en donde las revoluciones son posibles, como la Revolución Inglesa. Allá en el 1688, la burguesía tomó el poder en Inglaterra, siendo la mayoría monárquica y al mismo tiempo feudal y conservadora, y la mayoría, y los burgueses eran minorías, y tomaron el Parlamento, y desde el Parlamento comenzaron a transformar Inglaterra y el Reino Unido, y fue una revolución burguesa, pero que tomó mucho del mundo medieval. La Cámara de los Lords, de los señores. ¿Por qué hay un Senado? Los viejos, Senado. Porque en Inglaterra tomaron también a los conservadores medievales, los nobles, y los integraron al gobierno con el rey, pero el Parlamento pasó a tener el poder, que eran burgueses, pero eran minorías en Inglaterra. Y desde el Parlamento instalaron el sistema burgués capitalista en Inglaterra, y fue una gran revolución y un progreso con respecto a la Edad Media. Estamos en el corto plazo, dentro de las posibilidades éticas, de tomar algo inevitablemente de las transformaciones anteriores y injertarlas dentro de una nueva orientación. Y entonces tenemos, sí, contradicciones, como dice Álvaro García Linera, inevitables, y habrá que
ir pensando esas contradicciones y superando aquellas que son resabios de la tercera transformación que no se puede evitar. Y por eso que estoy hablando de un realismo político con principios, que no es puramente pragmático, que hace lo posible matándole al oponente, porque entonces, claro, se hace una revolución rápida, se elimina a los oponentes, pero después no se logra legitimidad, y el asunto es que tiene que depositarse en un nuevo sentido común en la población que ha sido educada por el tercer transformación. O es decir, que eso exige tiempo, y el tiempo es a mediano y largo plazo. Y una revolución instantánea en este momento histórico no la veo posible, pero pienso que hay que hacer una revolución a largo plazo. Y eso no son 2 años, ni un sexenio, ni 2 sexenios. Se nos va a ir todo el siglo XXI. Y algunos dirán, entonces ¿eso qué es? En la historia va más lento de lo que uno quiere, pero si es real, tiene que ir al fondo. Entonces, personalmente e intelectualmente y por principios éticos, tiene razón Víctor Toledo. Pero lo que hace Romo es hacer entrar a esa burguesía competitiva neoliberal en un proceso al que el presidente querría impulsar el cambio. Y entonces, con que esos empresarios empiecen a entender que son mexicanos, que hay que pagar los impuestos y los más ricos más impuestos, como en Suecia, que llegan a pagar un 50% de las ganancias. Y el tenista John Borg, gran tenista, tenía muchos millones y es sueco y no quiso pagar impuestos en Suecia y se hizo ciudadano de Mónaco, un pequeño principado que hay en Francia, allí al sur, en la Côte d'Azur, la costa sur del Mediterráneo, para no pagar impuestos. Es un gran tenista, pero es un mal sueco. Y entonces hacer de Borg un buen sueco toma tiempo. Y que pague los impuestos también toma tiempo. Entonces, esas contradicciones son inevitables, pero hay que irlas digiriendo. Y yo quiero pasar a un tema, porque el tema es que se dice, hay que hacer lo posible, pero desde los más pobres. Y entonces cuando empieza a hablar alguien de eso, de los más pobres, dice, no, se comienza a predicar como si fuera un predicador. Claro, es una cierta posición secularista de mucha izquierda también, y también del liberalismo medio, que es muy anticlerical, y es lógico que lo sea, pero se olvida de la tradición cristiana del pueblo, y que hubo un tal Jesús, allá hace 20 siglos, que habló bienaventurados los pobres. Entonces ahora van a decir, el profesor también empezó a predicar. No, pero yo tengo un libro filosófico que se llama El humanismo semita, y hablo de los babilónicos y los fenicios. Slim es un gran capitalista que se le dio bastante a bajo precio Telmex, pero lo ha sabido administrar. Lo que pasa que es una familia libanesa y el Líbano son los fenicios. Tienen 25 siglos de ser grandes negociantes. Entonces es un hombre que no tiene así como otros capitalistas que en 2 días quieren hacerse ricos y robar a todo el mundo. No, tiene una virtud
del comercio de un pueblo milenario como el fenicio. Y entonces por eso que es mucho más realista y es más honesto dentro de los problemas que tiene el neoliberalismo y el capitalismo atrás. Y decía esto de que primero los pobres, porque entre las cosas posibles hay que pensar primero en los pobres. Y esto es un principio, perdón, no me voy a poner a predicar, sino voy a actuar como un filósofo, es un principio cristiano. Pero miren qué paradójica, y vamos a hablar claro. El PAN, ese partido, fue fundado en los 30 y 40 por una generación muy honesta que se opuso a esa burocratización que culminó en el PRI. Era gente honesta, de clase media, cristiano, el PAN. Y terminó a ser hoy un partido derechista que critica eso de que primero los pobres. ¿Cómo? Si el PAN se decía cristiano, pues tenía que tomar esa consigna él, no el presidente actual. ¿Qué ha pasado? Ha hecho una inversión completa a su ideología. Por eso tan despistado. Porque tiene una ideología que viene de una tradición de gran honestidad y de la democracia cristiana, y ahora han pasado a ser el gran partido conservador, del cual Romo puede ser la apariencia. Y bueno, hay que empezar a discutir entre ellos. Lo bueno es que se digan las cosas como ha hecho Víctor Toledo y que se discutan. Ese es el problema del proyecto de la nueva transformación. Hay que usar la cabeza. Necesitamos intelectuales orgánicos, como decía Gramsci, para formular lo que no puede formularse antes de estar haciéndolo. En realidad, la alternativa al neoliberalismo no es un proyecto teórico, es un hacer práctico cotidiano, como dice Machado, el gran poeta, y que lo toma el gran cantor catalán, caminante. No hay camino. Uno está y no hay camino adelante. Estamos como en un desierto, pero no hay camino adelante. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Un paso y otro paso y otro paso. Y solo cuando has hecho el camino con tus pasos, echa la vista atrás y verás el camino que has hecho. Y ahora sí, entonces ya sabes la dirección del camino futuro. Pero eso no lo puedes prever. Tienes que ir haciéndolo en la historia. La burguesía tampoco se hizo en una declaración en el siglo XVI. Se hizo 3 siglos. Y cuando Adam Smith, un profesor de ética, no era economista, era un filósofo de ética de Glasgow, propuso el origen de la riqueza de las naciones, era un texto de ética que funda la economía moderna, Adam Smith cobra conciencia que es un sistema burgués. Pero habían pasado ya casi 3 siglos. No, en el siglo XVI los burgueses no tenían un proyecto. Y ahora no tenemos un proyecto. Tenemos que ir haciéndolo y formulándolo en el camino dentro de las posibilidades con principios éticos. La cuestión es compleja, pero es interesante. Tenemos que formular un nuevo proyecto histórico del Estado, del mercado, de la economía, de la política y de muchas cosas, de las relaciones de género entre varón, mujer, gays, lesbian y muchas posibilidades éticas nuevas.
y hay que superar el patriarcalismo, pero hay que superar el racismo. ¿Y cuántas cosas que hay que superar? Son demasiadas, no las vamos a hacer en un día. Estaba por dar ejemplos, pero quise no pensarlos para que no ganarme todavía más oponentes. Pero el socialismo real no superó el racismo, no superó los problemas ecológicos, no superó la creación de un nuevo tipo de democracia popular. El socialismo real tiene muchos problemas y por eso que tenemos que ir más allá del socialismo real, tomando las cosas buenas, tenemos que ir más allá del neoliberalismo, tomando algunas cosas buenas y superando las incorrectas, porque una cierta competencia es muy buena, porque si no hay un igualitarismo destructivo. Total, que yo sea inventor de un nuevo producto, pues ¿para qué interesa si al fin no voy a tener ningún beneficio? Entonces se produce un igualitarismo que fue el que cayó la Unión Soviética y se vino abajo, tecnológicamente se vino abajo, porque no había competencia. Pero hay una competencia destructiva del neoliberalismo que hay que justamente meterle ética desde el Estado fuerte, pero democrático, pero no liberal, sino una nueva tipo de democracia popular, de legitimidad con mayorías que hay que definir. Lo posible es complejo y las contradicciones son inevitables y son buenas, en tanto que tenemos que discutir para superar esas contradicciones. Y entonces Víctor Toledo tiene la razón estratégica por las cuestiones ecológicas, pero la rama de la integración de la burguesía nacional al proyecto es también necesaria a corto y mediano plazo. Vamos a ver en el largo plazo qué va quedando. Y entonces por eso el principio de factibilidad. El principio de factibilidad distingue entre lo posible ahora con principios éticos, lo posible a mediano plazo, 20 años, con principios éticos, y a largo plazo, quizás un siglo, la transformación del sistema, en donde lo que hemos hecho en el corto y el mediano plazo construyeron esa transformación radical, y no un puro reformismo. El reformismo es cambiar algo para que la oposición se confunda y todo quede igual. El reformista cambia algo, pero en el fondo es conservador. El transformador cambia algo irreversible, que en el mediano plazo va a ser más profundo y más transformador. Y a largo plazo va a ser un sistema mejor, profundamente mejor, revolucionario, pero puede durar un siglo. Este es el problema de la factibilidad. Hay que ser paciente e inteligente. No hay que ser extremista, tampoco tercera posición. No. Hay que estar por la justicia y por los más pobres, porque esto es lo crítico. Tendría que ser el principio del PAN en sus fundadores de los años 30 o 40, pero ya se lo olvidaron hace rato y están en otras cosas en este momento, instrumentados por una derecha sin principio, porque si los muestra, quedan en minoría, porque serían los principios del 1%, como dice el candidato demócrata que quedó fuera, diciendo el 99% estamos trabajando para el 1%, y esos son los súper ricos y millonarios. Eso no puede ganar ninguna elección, y sin embargo son los que gobiernan, porque el señor Trump es millonario y el
candidato demócrata en Estados Unidos es otro millonario. Y entonces, ¿cómo es posible que el 1% gane las elecciones mayoritarias de un pueblo que es más pobre y es el 99%? Por justamente las confusiones ideológicas que hay que aclarar teóricamente. Doctor Dussel, pues ese concepto que usted plantea de que la transformación radical que mucha gente esperaría podría tomar hasta 100 años, bueno, para quienes querían ver una 4T inmediata, ¿qué les aconseja, tanto como ciudadanos y tal vez también como parte del gobierno? Tal vez Toledo es de aquellos que pensaba que sería inmediato, ¿no cree? Claro. No, la política exige mucha paciencia. Y tomando un relato mítico de la cultura cristiana que nos vino por España, pero que ya es popular también, porque somos mundo cristiano, no somos musulmanes, ni taoístas, ni hindúes, brahmánicos, somos cristianos. Algunos dirán qué limitación y otros qué gloria, pero somos. Y bueno, hay un mito que es el pueblo de esclavos salió de Egipto, pero no llegó de inmediato a la tierra prometida, al nuevo sistema. Duró 40 años en el desierto. Estamos en el camino del desierto y hay que tener paciencia e inteligencia. Y los que quieren ir rápido se volverán a Egipto de inmediato, porque algunos decían, no, este camino en el desierto está muy difícil, mejor volvamos a Egipto, ahí comíamos bien, y ahora estamos en el medio de hambre, nos cae, parece un maná, que es una excreción de los pájaros, para usar una palabra común, sería el excremento de los pájaros, pero se podía comer y sobrevivían en el desierto. Y hubo un grupo que no dijo, tenemos que volver a Egipto. Hicieron entonces un dios egipcio, un animal, y lo adoraron. Era el ídolo de querer ya llegar a la realización. Y entonces Moisés, que era un líder, bajó del monte Horeb y agarró a los de Aarón y les pasó cuchillo. Este Moisés era un poco violento. No hay que hacer las cosas de esa manera. Hay que aconsejarle a Moisés ser un poco menos violento. Pero lo cierto es que mató a los que querían volver a Egipto. Es decir, ya nomás próximamente lograr los efectos. No, compañero, es necesario 40 años. Y ahí llegaron al fin a la tierra prometida. La utopía transformadora tomó más tiempo. La política exige paciencia. Yo creía cuando era joven que en mi vida iba a lograr ver una transformación más justa de América Latina. Ya han pasado muchos años, ya han pasado los 80 y ya me declaro feliz de que hay ya buenas experiencias que lentamente fructificarán en una transformación más radical que yo no veré, pero verán los jóvenes. Y por eso yo siempre hablo a los jóvenes, no sean corruptos como la otra generación, tomen la política como un noble oficio. Dice un gran estadista que tenemos como presidente, la política es un gran oficio, noble, ético, para los que tienen paciencia. Y la paciencia no es simplemente una disciplina aburrida. Hay que en la paciencia ser felices y ponerle alegría. Si no se es alegre, no se resiste el continuar en la construcción de llegar a la tierra prometida.
Entonces, la tierra prometida a largo plazo tiene que alentarnos. Como dice Galeano, ¿para qué sirve la utopía si no la voy a ver en mi vida? Sirve para caminar con un sentido. Y cumpliendo el sentido de mi vida, soy feliz. Los otros son felices porque tienen mucho dinero, pero en el fondo tienen que estarlo guardando para que no se lo roben o ocultándolo porque lo han robado. Entonces, no son felices. Carlos Mujica, ese es un sabio. Y acaba de publicar un bello libro que tenemos que leer todos los latinoamericanos. El político que estuvo 17 años preso y salió de la cárcel alegre y decidido a trabajar la tierra y producir flores. Y llegó a ser presidente. Y lo hizo con su pequeño Volkswagen viejo, que un árabe se lo quiso comprar por $1 millón, y el Mujica dijo, ¿para qué lo voy a vender? Después de tener que preocuparme por que no me roben el millón. No, yo mejor uso mi Volkswagen viejo y ya terminamos. Mujica es un hombre feliz. No ha llegado a la tierra prometida, pero es un constructor de un ahora y aquí presente que no es una revolución radical, pero que prepara un cambio profundo en la sociedad, de un sistema mejor, pero no perfecto, porque el ser humano no puede producir nada perfecto, y acepto entonces el argumento de Popper, que dice, para hacer algo perfecto habría que tener una inteligencia infinita a una velocidad infinita. Tendríamos que ser Dios, si hubiera Dios. Y como no somos Dios, no podemos hacer nada perfecto. Hacemos algo mejor que habrá que mejorar. Y el ser humano es feliz haciendo lo mejor, no viviendo en el mejor de los sistemas posibles. Pues doctor Dussel, consejos valiosísimos de verdad para tenerlos, para guardarlos y sobre todo para reflexionar, que ese es el punto de este programa, que ha sido de gran utilidad para quienes nos han seguido, nos escriben, siguen buscándolo y tratando de regresar a estas videograbaciones. Y pues Pepe Mújica, este libro, ¿se acordarán del título del libro que acaba de sacar? Pepe Mújica. Están en las redes, pero perfecto, todavía no lo recuerdo. Muy bien, porque sin duda es la vida cotidiana de un gran perfecto, doctor, político, pero siempre con un espíritu de alegría y de ético, no corrupto. Así es, doctor Dussel, pues es realmente muy valioso escucharlo, le agradezco nuevamente que haya estado con nosotros y pues como siempre es un gran honor conversar con usted y estoy 100% seguro de quienes nos siguen también lo consideran un privilegio tener acceso a usted, a sus pensamientos y a sus reflexiones. Por supuesto, habrá que consultar ese libro de Pepe Mújica que nos recomienda y a todos quienes nos siguieron les agradezco muchísimo, a ustedes que están en 2020 la pandemia les doy muchísimas gracias y pues esto fue 2020 la pandemia con el doctor Enrique Dussel. Aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentaron 2020 la pandemia.